Muy buenas a todos. Bien, hoy un poco vamos a ver los tipos de Arduinos. Por ejemplo, acá tenemos el Arduino Uno, que es el más frecuentado o el más utilizado, ¿no?, en nuestro ámbito. También tenemos el Arduino Leonardo. También tenemos el Arduino Ethernet, que está exclusivamente dedicado a lo que es la parte de redes, internet. Arduino Pro. También tenemos lo que es el Arduino Due, que ya tiene más puertos implementados como analógicos y digitales. También tenemos el Arduino Mega y el Mega 2560, perdón, R3, que es también muy común y lo más utilizado. Arduino Mega DK para trabajos un poco más avanzados. Arduino Micro, que son este tipo de Arduino Nano Pro Mini, son más pequeños y hace que también los trabajos sean ya no sean muy robustos. Y el Arduino Mini, ¿no?, más pequeño, tamaño de una moneda, ¿no? También tenemos por este lado el Arduino LilyPad. Este Arduino está exclusivamente dedicado a la confección de ropas, ¿no? Que en la actualidad ya las ropas, los diseños ya incluyen juegos rítmicos y etcétera, ¿no? Bien, por este lado también está dedicado a lo que es el Arduino Explora, que es exclusivamente dedicado para videojuegos o con cualquier tipo de control, ¿no? Bien, esas son las variedades de Arduinos que tenemos y hay muchos más que se están implementando en la actualidad. Por ahora son los más comerciales y más comunes que podemos ver en nuestro ámbito. Bien, un poco más vamos a profundizarnos en lo que es nuestro Arduino Uno. Bien, en esta parte, ¿no?, un poco más vamos a ir conociendo cada una de las partes de nuestro Arduino Uno. Bien, por este lado vamos a tener una fuente de alimentación. Este conector o este plug es una fuente de alimentación que puede soportar los voltajes de 5 voltios a 12 voltios, ¿ya? Teóricamente puede soportar hasta 18 voltios, pero les aconsejo utilizar de 5 a 12 voltios de entrada, cualquier tipo de batería. Bien, el Arduino internamente funciona con 5 voltios exclusivamente, ¿ya? No funciona con más voltios. Para eso tenemos acá un regulador LM317, es un pequeño reguladorcito circuito integrado que al alimentar ya sea 9 voltios, 12 voltios, 7, diferentes voltajes, gracias a este regulador va a poder bajar ese voltaje a una tensión o un voltaje más bajo, que sería los 5 voltios que funciona el Arduino. Acá tenemos dos condensadores que sirve para el filtrado de la corriente. Es muy importante el filtrado, ¿no?, que tenga una buena filtración. Acá tenemos un diodo de protección si cuando alguna vez nos equivocamos de la polaridad, entonces este diodo es donde va a entrar en corte o en saturación. Bien, por este lado también tenemos el más importante, ¿no? Acá nuestro circuito integrado Atmega 32. Es un microcontrolador donde acá vamos a poder grabar la información o la codificación que nosotros vayamos haciendo. Bien, un poco más de este lado los pines, ¿no? Vamos viendo del Arduino, los pines acá, por este lado se llaman, esta etapa de acá para acá, se llaman los pines de alimentación. Lo que significan cada puerto. Por ejemplo, el BIN quiere decir voltaje de entrada. Aparte de este puerto que anteriormente habíamos dicho que es fuente de entrada, también tenemos por acá el BIN, que también es la misma funcionalidad, soporta de 5 hasta 12 voltios, voltaje de entrada. GND para nosotros va a ser tierra o negativo. Acá tenemos otro puerto de GND, es el mismo puerto GND. Acá tenemos 5B, ese es un puerto de salida, voltaje de salida de 5 voltios. Acá el otro puerto que es de 3.3B, quiere decir que 3.3 voltios
que va a salir. Estos dos puertos son de salida. Acá tenemos reset, un puerto llamado reset. Este sirve para resetear el programa que va a estar grabado en nuestro microcontrolador. Hay a veces que nos va a llegar a colgar el programa o alguna circunstancia, entonces debemos dar el reset. Al presionar reset, acá también tenemos otro botón llamado reset. Es la misma funcionalidad. Esta y esta reset son las mismas funciones. Cuando se presione reset, en realidad no lo borra el programa, ¿ya? No lo borra, sino que reinicia el programa. Ojo, ¿no? Reinicia el programa. Bien, acá tenemos también puertos analógicos. Tenemos 6 puertos analógicos que están marcados desde A0 hasta el A5. Son puertos analógicos que exclusivamente son de manejo de señal analógica. Son puertos de entrada, solo de entrada, ¿ya? Señal de entrada. Bien, por otro lado nos vamos. Por este lado tenemos puertos digitales. Tenemos 14 puertos digitales, enumerados desde el 0 hasta el pin 13, ¿ya? Cada pin son puerto digital hasta el 13. Entonces, los puertos digitales son de la señal de entrada como también de salida, ¿ya? Nosotros al momento de programar vamos a ir definiendo si va a ser de entrada o de salida. Bien, también vemos algunos puertos con una pequeña señal, por ejemplo, una pequeña colita o una señal sinusoidal, que están, por ejemplo, el pin 3, pin 5, el pin 6, el pin 9, el 10 y el 11, que están señaladas por delante de cada número. Estos puertos significan esa señal, que también pueden dar la funcionalidad de puertos PWM, que quiere decir un puerto de controlados por ancho de pulso, ¿no? Esto nos va a servir para tal vez encender un LED y regular la luminosidad, el brillo del LED. Podemos regular mediante eso. También vamos a utilizar para mover un servomotor, ya que el servomotor se mueve según el ancho de pulso que le damos. Entonces, puertos sirven eh, exclusivamente para algunos componentes, pero como también funcionan como puerto digital de entrada y salida. Bien, acá tenemos otra simbología que en el pin 0 y el pin 1, que dice RX, TX. RX y TX, estos dos puertos están destinados a lo que es la comunicación serial. En la actualidad utilizamos la comunicación serial. Eh, para entender un poco más de esto, el RX significa recepción de datos, ya que por este puerto puedes recepcionar datos. Y TX significa transmisión de datos, que por este puerto transmite datos. Bien, al lado del pin 13 tenemos GND, que para nosotros va a significar negativo o tierra. Bien, ¿qué más? Acá tenemos un puerto ISP que sirve para grabar otro tipo de microcontroladores de la familia Atmega, o para comunicarnos entre otro microcontrolador. Acá tenemos un pequeño microchip llamado también, es de la familia Atmega también, que es el Atmega 16U. Este nos permite la comunicación entre el computador y el microcontrolador, ¿ya? Acá tenemos 3 LEDs, RX, TX y L. El RX es la recepción de datos, donde va a recepcionar del computador al microcontrolador. TX cuando va a transferir datos del microcontrolador al computador. Bien, acá tenemos un USB, conexión universal. Como han debido observar, que este conector es similar a lo que es, no es similar, es igual al
nuestros conectores de la impresora, de nuestros cables USB de la impresora, ¿verdad? Entonces con un conector comercial en cualquier punto podemos encontrar. Bien, eso será en cuanto un poco describiendo nuestro Arduino Uno. Bien, en lo que es el Arduino Mega, ¿no? Hace ratos dijimos el Arduino Mega. Solo es la misma protocolo, el mismo esquema, solo implementan los puertos. Ya tiene los puertos hasta 54 puertos digitales y tiene 12 puertos analógicos.